Más información en esta mañana de la radio, turno con el doctor esta semana para hablar de salud mental, porque justamente el lunes 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y usamos, como siempre decimos, estas fechas especiales para asentar el mensaje de prevención. Estamos con el doctor Julio Saleme, como siempre. Julio, buen día. Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Bueno, un poco veníamos hablando del tema por algunas otras cuestiones en particular, pero es importante tomar estas fechas de referencia para hablar del cuidado, de la prevención. Sí, y digamos, de las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Tanto a nivel gubernamental, estatal, en todos los niveles, porque, bueno, estas fechas, volvemos a repetir, como siempre decimos, son para tomar conciencia de enfermedades que en realidad tienen una altísima incidencia en la población. La semana pasada, en la visita de la semana pasada, charlamos casi colateralmente, cuando hablamos del tema de suicidios, casi colateralmente hablamos de esto, con pocas precisiones porque no las hay en cuanto a números, pero sí las hay, y estuve repasando lo más nuevo, porque ha ido cambiando año tras año y hay una cuestión puntual que ha ido modificando en más la cantidad de enfermos mentales, que fue la pandemia. Entonces esto está medido, y bueno, está esto que estos últimos desde el 2020 a la fecha, estos últimos 2 años y pico largos ya han tenido una incidencia importante. Entonces esto también se puede, por la pregunta que vos me hacías la semana pasada, se puede homologar de alguna manera a los números de los suicidios. Claro. Porque casi es como que, es que en realidad uno de los causales para el caso de los suicidios tiene que ver con la salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico, aquí lo tenemos, y social. Y esto lo quiero remarcar también, claro, muy bien. Porque yo voy a hablar no del mundo, hablemos de nuestro pueblo y hablemos de nuestro país. Alguien decía que pinta tu pueblo y pintarás el mundo, ¿no es cierto? O sea, vamos a hablar de las cuestiones que nos tocan cercanas a nosotros, más allá que es el Día de Concientización Mundial de la Salud Mental. En nuestro país se sancionó en algún momento malamente una ley de salud mental que ha quedado por la mitad, y que no se ejecuta de alguna manera, porque como vos sabés, todas las leyes que tienen algún tipo de ejecución material, digámoslo de alguna manera, tienen que tener presupuesto detrás de eso, porque si no tienen presupuesto, las cosas no se pueden ejecutar. Y el caso de la salud mental no se ejecuta ni el 2% de lo que está asignado respecto al paquete de salud, el 2% de un 10% que se debía, de todo el gasto de salud, el 10% debía ser en prevención y en tratamiento de la salud mental. Y digo esto porque la ley pasó a tener una mirada distinta, que esto sí es buena. Anteriormente a los enfermos graves, por supuesto, y no tan graves, se los encerraba. De ahí los loqueros, manicomios, llamémosle como quiera, hospicios. A partir de la ley, digamos, se considera que el paciente se puede tratar en externación, ¿no es cierto? No en institutos especializados, y vos habrás visto que no se han seguido creando más. Sí, en todos los hospitales debería haber, por ley estoy diciendo, debería haber servicios de salud mental acordes a las necesidades de la población. O sea que si uno pide un turno porque está descompensado psicológica o psiquiátricamente, lo debería tener hoy o mañana, y no dentro de 3 o 4 meses como está ocurriendo. Entonces, la ley en algunos aspectos estaba más o menos bien pensada, en algunos no, digo más o menos por eso, porque tiene muchas falencias, que tienen que ver sobre todo con intereses económicos y demás cuestiones, que en ese momento no se pudieron subsanar, y bueno, salió así. Es mejor de lo que había antes, es mejor, pero no se está ejecutando. A partir de eso y de la pandemia sí tengo números, y que te digo que todos las enfermedades mentales han aumentado. Son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y han pasado a
prácticamente el 50% de la población femenina con alguna afección psiquiátrica o psicológica. Y cercano al 40%, 39 y pico, en el caso de los varones. Las enfermedades, ya alguna vez lo hemos dicho en este espacio, las enfermedades mentales se las puede dividir en dos grandes grupos, en las enfermedades mentales graves, que son la psicosis, y las enfermedades más leves, por decir de alguna manera, que son las neurosis. Las neurosis, de alguna manera, repito, también la padecemos prácticamente todos, algún rasgo tenemos de ansiosos, de depresivos, de estas cuestiones. Y esto ha aumentado muchísimo, repito, con la pandemia. Pero si nosotros hacemos un correlato, y por eso lo dije en la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la cuestión social, también vamos a entender que la cuestión social produce muchísimos estados de alteraciones psicológicas. Cuando digo alteración social es un sistema de salud público que no da respuestas para nada. Y ahora, si querés, vamos a nuestro pueblo, que es el que conocemos, que no da respuestas, digamos, eficientes absolutamente para nada. Respuestas en todo sentido, cuando te digo, como lo dije en el tema de los turnos, de conseguir medicamentos, de no tener que andar deambulando, de conseguir, bueno, todo eso produce, te lleva a que las neurosis aumenten. El tema de que no se consigue trabajo, y en Pehuajó cada vez menos, el tema de que digamos, la escolaridad falla terriblemente, y entonces en las familias producen un gran desaliento, todo esto que estoy diciendo, ¿no es cierto?, un gran desaliento para el futuro. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué los chicos tratan de emigrar del país? Porque en realidad no se ve un futuro, y eso produce muchísima inestabilidad, claro, en lo emocional, y esto lleva a las enfermedades mentales, no solamente del que se va, sino también de los que se quedan, porque esto es, digamos, rompe las familias de alguna manera. Claro. Podríamos decir que la familia es la unidad funcional de la sociedad, ¿no es cierto? De ahí, estoy yendo de un lugar muy general hacia lo particular después propio de cada persona, claro, que es lo que le va a pasar. Hay estos factores que serían, son sociales, son factores sociales. La falta de plata es algo terrible, la inflación, la incertidumbre, políticas erráticas permanentemente, digo una cosa, mañana digo otra, preocuparse por cuestiones que sinceramente no tienen demasiado sentido. Y bueno, un gobierno que va a los tumbos no muestra nada más que una sociedad que va a los tumbos. Yo es la segunda semana, para que esto se entienda, es la segunda semana que tengo que venir aquí porque no nos podemos comunicar por teléfono. Es verdad. Esta es la realidad. Bueno, sí, esto, sí. que sé, yo pude venir, tengo pacientes, dejé el consultorio un ratito, pude venir, vuelvo y sigo atendiendo, pero hay gente que tiene negocios, hay gente que tiene gente enferma, que tiene que comunicarse, hay gente que tiene que comunicarse con la escuela, repito, con la policía, con miles de cosas, y que necesita del teléfono. Y bueno, hemos retrocedido. Sí. Yo quiero que se me permita una licencia política. Sí. Esto con Menem no pasaba. Digo, hemos retrocedido, claro, terriblemente en el tema de las comunicaciones, de los servicios. Pero, y lo otro fue una aporta, chanza, por supuesto, ¿no? Pero bueno, todo aporta a una sensación de malestar. Nosotros venimos hablando, y hace varios días, varias semanas, ya que nos ha pasado de hablar con gente por una conversación común, habitual, de lo más normal, y de repente encontrarte con una respuesta alterada, gente enojada, gente insultando, gente cansada, totalmente irritable. Digo, y es esto, es ir al mercado y que no te alcance el dinero, es no conseguir trabajo. Vemos todos los días cantidad de gente pidiendo trabajo, cantidad de gente que no puede alquilar, porque también hablabas de la ley de salud mental, que es una deuda pendiente, y la ley de alquileres también lo es. Y entonces la gente se está quedando en la calle. La ley de alquileres, digamos, y lo mismo que la de salud mental, digamos, tratan de regular
digamos, cuando hay algo para regular, el problema es, digamos, la gente no puede alquilar porque ganando 50, 60, 70 mil pesos por mes no se puede pagar un alquiler, mandar a los chicos a la escuela, comer, vestirse, comprar medicamentos, no se puede, porque vos pasalo a dólares y verás la pobreza respecto al mundo en la que estamos, está, no sé, habría que pasar un sueldo a dólares, pero es algo, bueno, eso lleva a... Vamos a lo que, si no terminamos hablando de política o de sociedad, pero bueno, lo podemos hacer otro día. Esto lleva a una inestabilidad emocional muy importante que posiblemente dispara cuestiones en lo personal, en toda la historia personal, hasta desde la vida uterina en adelante, ¿no es cierto? Y todo lo que uno trae desde su familia, y aparece, en eso entonces se disparan cuestiones que están adentro, que salen a la luz, que empiezan a flotar y aparecen estas enfermedades. Vuelvo a repetir, lo más común son las neurosis, por este caso. Fundamentalmente la angustia, la ansiedad, esto lleva a lo que se llaman ataques de pánico, que es esa sensación de morirse, esa sensación de opresión del pecho, de a veces ganas de llorar o no, pero bueno, una sensación de ahogo, de falta de aire y de casi como de no saber dónde uno está, ¿no es cierto? Esa sensación de opresión, vuelvo a repetir, a veces con dolor de pecho. A esto se le llama ataques de pánico y normalmente tiene que ver con estas situaciones que estábamos hablando. Está muy emparentado con la angustia, con la ansiedad, y no tanto con la depresión. La depresión, por supuesto uno puede tener depresión por algo, te sale mal cualquier cosa, un negocio, te viene tu hijo con que trajo una mala nota, te viene algo que uno había puesto muchas expectativas, no te sale bien, uno se deprime ese rato, pero no es a lo que se llama la depresión, el deprimido, que son las psicosis, que junto con las esquizofrenias y otras enfermedades importantes, ese tipo de depresión forma parte de la psicosis. Eso es otra cosa, son los enfermos deprimidos permanentemente. Y otras formas son los maníacos deprimidos, que tienen, la forma de manía es al revés, una excitación por momento, por tiempo, no pasa en el mismo día, están unos meses excitados y después unos meses caen en la depresión, no hay un punto medio. Estas son enfermedades graves, psicóticas, psicosis, donde hay una desorganización importante, todas tienen tratamiento. Todas tienen prevención y todas tienen tratamiento. Y cuando hablo de prevención en estos casos, no es como una vacuna que uno dice, me pongo la vacuna contra el tétanos y por más que agarre un clavo oxidado, no me va a agarrar el tétano. No, en esto sí, se puede, posiblemente aparezca la enfermedad, pero se va tratando y se va encauzando de alguna manera como para que la situación del paciente sea buena y la calidad de vida, que de esto estamos hablando, sea buena. Por eso en la ley se pensó en que, y está bueno no tener estas gentes encerradas en el loquero, sino que puedan vivir con su familia, puedan vivir en la sociedad libremente, por supuesto bajo estricta vigilancia médica, psiquiátrica, multidireccional, diríamos, en este sentido, porque hay veces multicausal, podríamos decir también, con equipos multidisciplinarios, porque a veces hacen falta terapistas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, bueno, de todo un poco, como médico clínico, por supuesto, para poder contener la salud de estos enfermos. Bueno, en un contexto tan complejo donde las enfermedades mentales parten de situaciones que generalmente no podemos controlar, ¿qué podemos hacer para evitar o al menos tratar de sobrellevar mejor esta situación que lamentablemente se nos viene dada? Todo lo que tiene que ver con economía, con sociedad, con todo lo que nos pasa, no lo podemos resolver de forma individual. ¿Qué se hace para tratar de evitar el impacto de esta realidad en la salud? Bueno, como fui diciendo un montón de síntomas, quizás en forma desorganizada en la charla, porque lo hemos centrado más en lo social que en lo sintomático como enfermedad, ¿no es cierto? Pero lo fui diciendo. Cuando uno va sintiendo estas cuestiones, y lo más fácil de todo es cuando uno se siente distinto, de alguna manera, ¿no es cierto? Que uno se siente distinto que lo que se sentía antes, hace un mes atrás, no tanto, no hay que buscar 10 años para atrás, sino que cuando uno se va sintiendo cosas distintas es consultar rápidamente a un profesional, rápidamente, porque es la manera en que
uno, digamos que uno puede, no sé si prevenir, pero tratar bien de buena manera estas situaciones. Y ir, como te decía, esto es una cuestión de equipos multidisciplinarios, mucho a la psicología, mucho a la digamos, laborterapia, todo lo más, la reubicación de esto, del paciente en la sociedad, de eso estábamos hablando, muchísimo de psicología y menos de medicamentos, porque si no terminamos en otra situación que también es alarmante, que son las adicciones a los medicamentos, a los ansiolíticos, a las benzodiazepinas. Por eso yo puse la ansiedad, la puse entre las neurosis como la primera que fui nombrando todas las veces, y no fue de casualidad, sino que lo pongo a propósito, porque a partir de eso uno consume ansiolíticos, como lo que piensa primero de todo que está ansioso. No me duermo porque estoy ansioso, no puedo, no rindo bien porque estoy ansioso, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones uno las va poniendo en eso, y entonces la pone toda esa carga, la pone en una pastillita y terminamos en una adicción, que esto sí es alarmante, la cantidad de personas que son adictas a algún tipo de ansiolíticos, para todos los casos que he repetido, sobre todo el de dormir. Ese es fundamental. Bueno, esto es un poco lo importante, y no con lo que siempre nos quedamos, que es la recomendación de asistir al médico. Muchas veces es mucho más común y habitual que si nos duele algo físicamente vayamos al médico, pero no cuando notamos un cambio en el humor. No le damos tanta importancia a los cambios de humor, y en este contexto es fundamental. Bueno, yo creo que esto, si tenés un fibrón rojo, habría que subrayarlo, porque si de alguna manera mi aporte puede servir de algo, sería la subrayada. Y digamos, cuando uno cambia, siente, nota, percibe de alguna manera un cambio en su humor, consultar rápidamente, porque digamos, para esto se pone un día un día en el año, ¿no es cierto? Como prevención de una enfermedad, para que charlemos de esto. Y yo creo que este es el punto central, esto es lo que hay que subrayar. Los cambios en el humor hay que rápidamente consultar, porque muchas veces también no es solamente lo que dijimos de lo social, que es uno de los aspectos. Hay enfermedades físicas que se pueden tratar. Está comenzando una diabetes, pongámosle, y uno, lo que antes de descomponerse por otras cosas físicas, empieza a tener cambios de humor, pongámosle, entonces se pueden encontrar, y como están muchas otras enfermedades, tienen que ver con lo renal, bueno, ese aumento de la urea, esas cuestiones también pueden producir o excitación, o al revés, un agotamiento, ¿no es cierto?, que uno nota como que la persona está como más apagadita. O sea que detrás del humor también hay un montón de los cambios de humor, hay un montón de enfermedades físicas que también se pueden encontrar fácilmente con análisis, con algunos estudios complementarios, con la atención del médico clínico, y bueno, se pueden curar y modificar tranquilamente. Julio, te agradecemos muchísimo por permitirnos usar estos espacios justamente para la prevención de todo tipo de enfermedades. Fundamental esto, y en estos tiempos hablar de salud mental. Bueno, y un poquitito de sociedad. También. Muchísimas gracias. Si el teléfono funciona la semana que viene, lo hacemos telefónico. Y si no, te esperamos por acá con el matecito. Veremos acá a tomar unos matecitos. Muchísimas gracias y buena semana. Bueno, el doctor Julio Saleme hablando de salud mental. El 10 de octubre es justamente el Día de la Salud Mental, para empezar a tomar conciencia de la importancia que también tiene en nuestra salud general. Y lo que decía, y nos quedamos en el final con esto, los cambios de humor suelen ser también un síntoma de enfermedad psíquica o física.